El secreto de Zoe. Un instante para ti y para conocerte. Bienvenida, bienvenido al secreto de Zoe. Mi nombre es Gemma Poveda y hoy voy a hablarte de la única clave para acabar con el juicio. El juicio es algo que está por todas partes. Allá donde vayamos, nos vamos a topar con él. El problema surge cuando le tenemos miedo, cuando sufrimos ante el juicio que otros pueden emitir hacia nosotros o cuando nos maltratamos enjuiciándonos duramente. Como puedes ver, dependiendo de quién sea la persona que emita ese juicio, podemos ver distintos tipos de ellos, ¿no? Así que vamos a verlos ahora con detalles, para ver si encontramos, ¿no?, esa clave para acabar con él. Tenemos por un lado el juicio que los demás pueden emitir hacia nosotros o nosotras. Se trata muchas veces de situaciones despiadadas, sobre todo cuando tienen lugar en la niñez. Los adultos inconscientes y otros niños no tienen ni idea del daño que pueden hacer con sus comentarios en la personalidad en desarrollo de niños y adolescentes. Para los niños y niñas, la opinión de sus adultos de referencia, como pueden ser los padres, los cuidadores, los profesores, pues será una verdad absoluta. Les tienen en un pedestal y lo que ellos digan será la verdad. Si les enjuician, sentirán ese juicio con un gran peso. Y para los adolescentes va a ocurrir exactamente lo mismo con la opinión de sus iguales, es decir, con la opinión de otros adolescentes. Así que imagina cómo se sentirá una niña para la que sus notas, por ejemplo, nunca sean lo suficientemente buenas para su padre, porque siempre hay alguien mejor que ella. ¿O qué supondrá para un adolescente que un amigo le ridiculice de manera habitual, aunque sea con tono de humor, delante del grupo? Para ambos la situación será dolorosa. Para la primera, porque nunca será lo suficientemente buena para papá. Siempre hay alguien mejor que ella, así que siempre será una segundona. Probablemente, si durante su niñez este sentimiento de no ser la primera para papá se manifiesta en otros ámbitos, no solo en el escolar, esta niña pasará su vida en una incoherencia permanente entre no aceptar el comportamiento de su padre y la necesidad absoluta de agradarle, para demostrarle que sí puede ser la primera. Estoy generalizando, pero esta es una opción muy posible. Para el caso del adolescente, si no tuvo buenas bases en su autoestima, en la niñez, esta se verá todavía más minada y podrá tener repercusiones de distinto tipo. Una de ellas podría ser que acabe recluyéndose en casa, por ejemplo, por miedo a seguir siendo ridiculizado, pero sin duda hay otros muchos escenarios y ninguno demasiado agradable. Con estos dos ejemplos, solo quería ponerte de manifiesto lo perjudicial que puede ser la emisión de juicios. Así que, por favor, mete conciencia a tu vida y no hables a la ligera. Luego tenemos el juicio que emitimos hacia otras personas, el que emitimos nosotros hacia otros. Lógicamente, juzgar es algo que se aprende y además, como está tan extendido, parece que si no lo haces eres de otro mundo. Aquí me gustaría hacer una distinción entre juzgar y opinar. Por supuesto que puedes dar tu opinión sobre determinadas cosas, pero sin imponer tu criterio, sin creer y hacer creer que lo que tú dices es la única verdad, y sobre todo siendo consciente de las consecuencias que tus palabras van a acarrear. El que enjuicia está decretando, sin embargo, el que da su opinión lo hace respetando el libre albedrío de la otra persona. Así que antes de emitir un juicio, dale la vuelta y transfórmalo en una opinión. Y si no puedes, pues mejor calla. Luego tenemos el juicio hacia uno mismo. Uno de los modos de aprender que tenemos es la imitación.
Si hemos sentido y visto el juicio sobre nuestra persona, es inevitable que tarde o temprano comencemos a emitir esa clase de comportamientos hacia nosotros mismos. En el podcast sobre el lenguaje positivo te hablaba de lo importante que es hablarse con respeto, y cuando nos enjuiciamos no nos respetamos, ni nos tratamos con el cariño que merecemos. El problema es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos. Por eso siempre insisto tanto en que incluyamos la atención plena en nuestra vida. No solo para meditar o para disfrutar de cada instante, que también, sino para pillarnos cuando los pensamientos nos estén intentando sabotear. Cuando nos digan cosas del tipo, ¿ves? Como sigas comportándote así, jamás conseguirás que te respeten. ¿Comportándote cómo? ¿Cómo eres? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo te sientes más libre y a gusto contigo misma? ¿Cómo sientes que eres más tú mismo? Así que de nuevo, mete consciencia y observa las cosas que te dices y te haces. Te vas a sorprender. Y por último, te tengo que hablar del juicio inexistente, que este sería como una variante del anterior, ¿no? Se produce en aquellas situaciones en las que sentimos el juicio de otra persona sobre nosotros, pero sin embargo no es real. Esa persona no nos está juzgando. Lo que sentimos es producto de nuestra falta de confianza hacia nosotros mismos y de nuestro miedo a ser juzgados. Así, aquí sí que se precisa de ser muy conscientes, porque si no, jamás podrías reconocer que el otro no tiene la culpa, sino que eres tú el responsable de lo que ocurre. Como puedes ver, te estoy hablando de culpa y responsabilidad como palabras contrapuestas, ¿no? Te sugiero que escuches también el podcast de Por tu culpa, por mi culpa, por la gran culpa, en el que detallo mucho más este tema. Pero sí que es importante que vayas soltando la culpa tanto hacia los demás como hacia ti mismo, ¿no? Porque está muy relacionado con el juicio, y que asumas que aquí no hay culpables sino simplemente responsables y que te responsabilices de tus actos, incluido el responsabilizarte de soltar el miedo al juicio, aceptar que muchas veces otras personas ni siquiera nos juzgan, sino que nosotros lo interpretamos de esa manera porque hay algo que sanar. Reconocer que algo que otra persona manifiesta no remueve es indicativo de que algo has de trabajar en ti, algo hay que resolver. Si no, las palabras de esa persona no te llegarían como un juicio o un ataque, probablemente te darían lo mismo. Así que una vez visto los distintos tipos del juicio, en función de quién lo emite, te voy a indicar el modo de acabar con él, y que solo hay uno: trascenderlo. El juicio no se puede eliminar, al principio te lo he dicho, está en todas partes. Quizá puedas lograr observar cuando tú te enjuicias o enjuicias a otros, y en ese momento ir más allá de ese juicio, es decir, trascenderlo y transformarlo en una opinión. Pero lo que no podrás hacer es prohibir a las personas que emitan juicios, ni siquiera que te juzguen a ti. A lo mejor les puedes decir que no quieres que te emitan esos juicios, o sea, que te los manifiesten con palabras, ¿no? Que te digan de qué manera te juzgan. Pero esas personas van a seguir emitiendo ese juicio aunque sea en pensamiento, ¿no? Así que, de nuevo, lo único que puedes hacer al respecto es trascender ese juicio, ir más allá de él y que no te afecte. Aceptar que cada persona tiene su opinión y sentirte orgulloso de ti mismo, con independencia de esos juicios. Como puedes ver, juicio y autoestima están muy relacionados, ¿eh? A mejor autoestima, por supuesto, menos te afectará el juicio de los demás. Y además, contigo mismo tampoco serás tan duro. También puedes encontrar aquí en el podcast del secreto de Zoe varios episodios en los que hablaba del tema de la autoestima. Empecé hablando de ámate como nadie te ha llamado, ¿no? Y los 3 siguientes también hablan sobre este tema.
te recomiendo que los escuches porque está muy muy relacionado con todo esto. Así que a modo de resumen, te diré que hoy te quedes con 2 palabras. Consciencia, que la he repetido un montón de veces, y trascender. Es decir, mete toda la consciencia que puedas en tu vida y trasciende el juicio. Para hacerlo, te voy a hacer la siguiente propuesta. Observa tu vida y tu manera de actuar con las personas y céntrate sobre todo en aquellas ocasiones en las que dejas de ser tú mismo o tú misma por evitar el juicio de los demás. Simplemente obsérvalo. Y si quieres ir un poquito más allá, de manera intencionada, con plena consciencia, manifiesta quién eres de algún modo, ya sea con palabras, con actos, con tu manera de vestir, como tú quieras. Di sí a lo que quieres y plántale cara al miedo al juicio. Espero haberte ayudado con esta clave, trasciende, y que a partir de ahora puedes manifestar quién eres de verdad. Te doy un fuerte abrazo, te deseo una feliz Navidad, que para eso estamos en estas fechas, y hasta pronto. Te recuerdo que puedes escuchar tanto el podcast de contenidos como las meditaciones en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de zoe@elsecretodezoe.com. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta pronto.